Bueno, muy buenas noches con todos ustedes. Eh, en esta oportunidad vamos a repasar brevemente el flujo de la información genética y la regulación de esta información genética. Como todos sabemos, el flujo de la información genética es necesaria para generar las proteínas. El ADN En el ADN encontramos la información para producir estas proteínas en todos los organismos, ¿no? Y especialmente en el hombre. El ADN, como vemos aquí, está constituido por un código de 4 letras. Son moléculas largas con miles de genes. Y que esta molécula de ADN va a ser convertida en una secuencia de aminoácidos llamada proteína, el cual va a ser posible gracias al código de 20 letras, ¿no? Generando así moléculas de tamaño discreto, ya no de moléculas largas, ¿no? Sino unas moléculas de tamaño discreto. ¿Por qué? Porque a nivel del ADN tenemos secuencias de genes, hay muchos genes. Sabemos que desde el ADN vamos a producir una proteína. Y a este hecho se conoce como el dogma central de la biología molecular. Tenemos a la molécula de ADN que por un lado tiene que replicarse, tiene que repararse o tiene que haber recombinación genética. Por otro lado, este ADN va a servir para sintetizar una molécula de ARN mediante un proceso que se conoce como transcripción. Y este ARN posteriormente va a ser sintetizado en una secuencia de aminoácidos que se conocen como proteínas mediante el proceso de traducción. En el genoma, el proceso genómico va a producirse un transcriptoma y también un proteoma. Ese transcriptoma va a ganarse gracias a la transcripción, en el cual nos permite tener acceso al genoma, al ensamblado del complejo de iniciación de la transcripción, a la síntesis del ARN, a su procesamiento y generar estabilidad de este. Generándose así entonces un conjunto de moléculas de ARN conocido como transcriptoma, ¿no? Que esta molécula es la que está llevando la información genética requerida para la célula hacia el citosol. En el proceso de traducción, para generar un conjunto de proteínas o un repertorio de proteínas celulares, se da mediante el ensamblado del complejo de iniciación, de la síntesis proteica, de plegamiento y procesamiento de proteínas y por la degradación de estas. La regulación del flujo de la información, entonces, está que partimos de una molécula de ADN. Mediante el proceso de transcripción vamos a tener un pre-ARN que mediante un proceso post-transcripcional de corte y empalme se va a obtener una molécula de ARN mensajero bastante estable que va a ser llevada al citosol para producir una proteína a través del proceso de traducción. Y mediante modificaciones post-traduccionales tendríamos una proteína activa. Ahí en este mecanismo vemos la regulación. En cada paso que se da en este caminar desde el ADN hasta la proteína, vamos a tener un proceso de regulación, ¿no? Entonces, principalmente la regulación del flujo de la información se da a nivel de la transcripción, ¿no? Tanto a nivel transcripcional como a nivel post-transcripcional en el splicing y a través de las modificaciones post-traduccionales. ¿Qué es la transcripción? Es el proceso a través del cual una molécula de ADN va a ser copiada, una de las cadenas de esta va a ser copiada en una molécula de ARN, siendo estas bases complementarias. La síntesis del ARN en eucariotas ocurre a nivel del núcleo de la célula
y posteriormente va a pasar hacia el citosol para producir una proteína. La síntesis del ARN en eucariotas se caracteriza por ser monocistrónico, ¿no? A nivel de la transcripción ocurren procesamientos acoplados y existen 3 ARN polimerasas diferentes que pueden hacer esta síntesis de ARN, puesto que existen ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico. Para cada una de estos tipos de ARN que se vayan a formar, van a haber 3 tipos de ARN polimerasas. Para el caso de los procariotas, esta síntesis de ARN va a ocurrir de manera policistrónica, ¿no? La transcripción y la traducción va a estar acopladas y solamente va a ser utilizable una ARN polimerasa única. Por tanto, las características de la transcripción a nivel general se dice que está dirigida por una ARN polimerasa, parte de una hebra del ADN que sirve como molde, existe una enzima que no requiere de un cebador. La enzima va a elongar a la cadena en dirección 5,3, como crecen todos los ácidos nucleicos, formando enlaces fosfodiéster. Su síntesis se inicia en secuencia específica llamadas promotores y ocurre un desarrollamiento parcial del ADN. Para eso, para saber cómo es que se da el proceso de transcripción, tenemos que conocer primero cómo es la estructura de un gen. Vamos a ver más que nada en gen eucariota, que es lo que nos interesa. Un gen este es un esquema de un gen donde tenemos una secuencia regulatora y una secuencia estructural. En rojo tenemos las secuencias reguladoras, pueden ser las secuencias que están constituidas por las secuencias promotoras y las secuencias activadoras y represoras. Y las secuencias estructurales estarían constituidas por las regiones codificantes del ADN. Dentro de esas regiones codificantes están regiones exónicas, que son las regiones que llevan la información, que se transcriben y se traducen, y las regiones intrónicas, que son regiones que se transcriben pero que no se traducen, pero que son importantes para el procesamiento del mensaje, que éste pueda ser bien procesado y de este modo ser transmitido hacia el citosol para su traducción. A nivel de las secuencias promotoras, tenemos secuencias promotoras o secuencias cercanas a las regiones estructurales, como son la secuencia promotora TATA, que es de importancia porque es el sitio donde se van a unir los factores de transcripción, que son las proteínas que necesita la RNA polimerasa para poder dar inicio a la transcripción. Secuencias CAD, que son reconocidas por factores específicos, las secuencias GC, que también son reconocidas por las secuencias específicas, y regiones de re-regulación, en el caso de las regiones CREO, que son sitios consenso de la transcripción. ¿Por qué? Porque estos sitios consenso son los mismos a nivel de todos los genes que existe en el genoma. El proceso de transcripción se dice que puede ocurrir a través de una pretranscripción. A nivel del proceso pretranscripcional van a ocurrir cambios en la estructura de la cromatina. ¿Qué tipo de cambios? Modificaciones de histonas, como que van a producir activación o represión, ¿no? Como el caso de metilaciones, de acetilaciones o de fosforilaciones, ¿no? Dependiendo del tipo de aminoácido que se vayan a modificar, y generalmente las histonas que van a ser modificadas son las histonas que forman el core del nucleosoma. En el caso de la H3 o la H4, pueden sufrir acetilaciones a nivel de la lisina 9
para activarse y de la lisina 14 para activarse. O metilaciones de la lisina 36. Cuando sufren represión o cuando tienen que condensarse la cromatina, nuevamente para volverse una cromatina inactiva, es decir, que no sea capaz de dejar libre los sitios o las secuencias consenso para que ingresen los factores de transcripción, estas lisinas 9 tienden a metilarse, igual que las lisinas 27. Entonces, estas lisinas, estas regiones, ¿no?, del ADN a nivel de la secuencia promotora tienen que subir procesos, modificaciones, entonces, ¿no?, procesos de acetilaciones para dejar libre al ADN desempaquetado para que puedan tener acceso las proteínas activadoras y poder iniciar la transcripción. Otro proceso en la modificación de la cromatina es la remodelación de esta, ¿no? Remodelación que lo hace o que se ocurre a través de las histonas acetilasas, las cuales van a acetilar a las lisinas de las histonas H3 y H4. De este modo se van a disminuir las cargas positivas, en tanto el ADN que tiene carga negativa con la modificación que han sufrido estas histonas van a repelerse y van a desempaquetarse. De este modo quedan liberadas de las histonas. Este hecho va a permitir, ¿no?, que haya una mayor afinidad de la maquinaria de transcripción. Entonces, si se ha desempaquetado de las histonas la molécula de ADN, fácilmente puede ingresar, quedan libres las secuencias de la región stata para que el factor de transcripción 2D pueda ingresar y reconozca estos sitios acetilados a través de su subunidad TBP y inmediatamente pueda anclarse e iniciar la síntesis del ARN con la unión de otros factores. Asimismo, pueden ocurrir metilaciones para el caso de reprimir o de empaquetar al ADN y de ese modo se reprima la transcripción. El segundo paso en la síntesis del ARN ocurre el proceso transcripcional. Y este proceso transcripcional se ve regulado por elementos cis, es decir, por las mismas regiones, o sea, por las mismas secuencias del ADN, regiones como las regiones TATA, las regiones GC, las regiones CAT o las regiones GC que pueden estar también en secuencias río arriba, ¿no?, o a nivel de los intensificadores o de los silenciadores. Entonces, estas regiones CAT, CG son los elementos proximales y las regiones TATA son los promotores basales a los cuales deben unirse los factores de transcripción. Entonces, muchas veces estas secuencias, como hemos acabado de ver, pueden verse metilados, y pueden generar represión y de ese modo quedan inhibidas o acetilarse para dejar libre y empezar la transcripción, como en el caso que vemos aquí. Entonces, cuando los factores de transcripción tienen acceso a esta región TATA, como el factor de transcripción 2D y otros factores, es posible que se unan los factores, la RNA polimerasa y se empiece la transcripción. También existen proteínas reguladoras o secuencias trans, como les llaman, o proteínas en trans, ¿no?, elementos trans, perdón. Estas proteínas son proteínas con ciertas características, caso de dominios de 2 de zinc o cremallera de leucina o motivos hélice, giro, hélice. Muchas de estas proteínas tienen estas características porque son las que les van a permitir, justamente la estructura que poseen, permite su anclaje en las secuencias del ADN. El proceso de transcripción se inicia a través de la unión del factor
de transcripción 2D con sus unidades TBP en la secuencia TATA. Posteriormente se adiciona el factor 2A, el factor 2B, para estabilizar a este factor D. Inmediatamente se unen a esta posición el factor de transcripción 2E, H, que atraen de este modo a la RNA polimerasa. Llegando así a esta región promotora, y el factor de transcripción H va a fosforilar a la región CTD o dominio carboxilo terminal de la polimerasa que vemos aquí en celeste, y va a hacer un cambio de conformación, y a su vez esta proteína TFH va a actuar como una licasa abriendo la molécula de ADN. Y de este modo se inicia la transcripción. En el proceso de elongación, la polimerasa que lleva fosforilada su región CTD y además unida a ella proteínas que van a ser necesarias para el procesamiento y maduración del ARN mensajero, y así como proteínas para la elongación, empieza a polimerizar, haciendo agregado de nucleótidos complementarios a las secuencias del ADN, nucleótidos de ARN complementarios a la secuencia de ADN, formando enlaces puentes de hidrógeno y haciendo unión fosfodiéster. En el proceso de elongación, así como en el proceso de iniciación, existen factores proteicos. Aquí también en la elongación existen factores proteicos que permiten la polimerización o el avanzado de la molécula de ARN, así como la corrección de errores que pudieran haber por la polimerasa al agregar los nucleótidos. En tanto, esos factores de elongación son el PTB, el HSPT5 y el TFH2S. Esta es la proteína conocida como elongina, la proteína que permite la elongación o la procesividad de la RNA polimerasa. Cuando la polimerasa ha avanzado unos 25 nucleótidos más o menos de ARN, sufre una modificación a nivel de su extremo 5, en la cual se va a agregar una molécula de guanina y que va a sufrir ciertas modificaciones. Esta es la primera modificación que ocurre a nivel del proceso de transcripción en la molécula de ARN que se está transcribiendo. Para el proceso de la adición de la caperuza, o CAP como se conoce, primeramente entonces debe ocurrir que en el extremo, en el primer nucleótido que está en crecimiento del ARN, va a sufrir la eliminación de un grupo fosfato por una fosfatasa. Luego, una guanidil transferasa va a agregar una molécula de GTP. Esta molécula de GTP va a ser transferida en la posición 5,5 con la eliminación de dos grupos fosfato, quedando así una guanidina monofosfatada, la cual se va a unir a este extremo 5 de la cadena naciente. Posteriormente, en esta molécula de guanina adicionada va a sufrir una modificación a nivel de su núcleo grupo nitrógeno 7, en la cual se va a agregar un grupo metilo por una metilguanosina transferasa, quedando de este modo modificado este extremo 5 por una guanina metilada, ¿no? Metilada, con un enlace muy típico que es un enlace 5,5, lo cual no ocurre. Sabemos que los enlaces fosfodiéster se dan en 5,3, pero en este caso en la caperuza es de 5,5.
A medida que la polimerasa va polimerizando la molécula de ARN naciente, cuando ha avanzado polimerizando las secuencias exónicas y las intrónicas, aparecen en ella secuencias de reconocimiento o secuencias consenso también se dice, porque son secuencias que se encuentran en todos los intrones de todos los genes y en todas las especies. Así, en esas secuencias consenso en los intrones tenemos al GU, al AG y a una adenina que se encuentra en un sitio específico que le llaman la horquilla de unión, una adenina, la cual va a ser reconocida por unas proteínas, la BBP y la U2AF, que reconocen el proceso de splicing o que inician. Posteriormente, este hecho va a hacer que las U1, las ribonucleoproteínas 1 y las ribonucleoproteínas 2, que son las proteínas que van a generar el mecanismo de splicing o corte y empalme, van a unirse o reconocer los sitios GU por la U1 o por la ribonucleoproteína 1 y el punto de ramificación por la U2. Posteriormente llaman a la U4, U5 y U6, que forman como un triplete y se adosan al sitio 5 del intrón, generando un acercamiento entre el punto de ramificación y el extremo 5 del intrón. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ese hidroxilo de la adenina del punto de ramificación ataque al extremo, al grupo fosfato que está haciendo unión entre la última base del exón con la primera base del intrón. De este modo, se queda activado y este puede atacar al extremo 5 del intrón, generando una ruptura y haciendo un enlace. De este modo, se queda unido el exón 1 y el exón 2 con la consecuente eliminación del intrón 1 junto con las ribonucleoproteínas. A este proceso se conoce como mecanismo de corte y empalme o splicing. Que cuando hay un procesamiento, ¿no?, alternativo de este ARN mensajero, ¿qué quiere decir? Hemos dicho que en cada intrón existen sitios consenso específicos, pero muchas veces pueden haber cambios a nivel de esos transcritos y esos sitios de splicing son reconocidos anormalmente, ¿no? Pueden generar procesamientos alternativos, generando exones spiket, ¿no?, que saltan, es decir, eliminando exones intermedios y generando, como en el caso aquí, en el esquema nos presentan 3 exones y 2 intrones. En este caso, se ha perdido un exón 2 por un procesamiento alternativo. O generando exones extendidos, ¿no? Es decir, que por un error de lectura de un sitio de corte pueden llevarse dentro de exones secuencias intrónicas, ¿no? En el siguiente caso igualmente, ¿no? O hacer procesamientos alternativos de exones. Uno de los ejemplos de proceso alternativo de cortes y empalmes tenemos a la talasemia, a la enfermedad talasemia, que ocurre, ¿no?, por exones extendidos e intrones retenidos, ¿no? En este caso, el gen de la betaglobina, ¿no?, se encuentra
presenta 3 exones, ¿no? 3 exones y 2 intrones. Pero justamente existen sitios crípticos tanto en los exones como en los intrones que van a generar cortes de empalmes alternativos, ¿no? Que van a dar lugar a exones extendidos o a intrones retenidos, como es el caso de aquí, ¿no? Entonces va a haber por el intercambio de nucleótidos que van a generar nuevos lugares de corte, ¿no? Y empalme en el intrón y van a producir un alargamiento de este. O también pueden generarse por pérdida de los lugares dadores del corte y empalme, y eso va a generar un acortamiento de los exones, ¿no? Que como consecuencia, ¿qué va a traer? Como consecuencia va a traer una baja en la síntesis de la hemoglobina en los eritrocitos y en los reticulocitos, y va a haber una restricción en el transporte de oxígeno por los eritrocitos maduros, que es la característica típica de esta patología. Entonces, ya hablábamos que la polimerasa sigue polimerizando, y como todo inicio en una secuencia también tiene un término. Así, una secuencia génica que va a ser transcrita también tiene secuencias consenso de corte y poliadenilación, es decir, secuencias de término. Esas secuencias de término tenemos a la AA, UAA, un triple de A, y una secuencia CA, que son secuencias reconocidas por proteínas que también hacen los cortes y las poliadenilaciones. Por ejemplo, la secuencia AA, UA, triple A va a ser reconocida por el factor de especificidad de escisión y poliadenilación, y la secuencia CA por el factor de estimulador del clivaje y escisión. Es decir, que a este nivel se va a romper, va a sufrir la ruptura, ¿no? Y va a venir la polimerasa y va a polimerasa de poli-A a polimerizar solo nucleótidos de adenina. Por eso es que se dice que en el extremo 3 va a estar madurada por una cola de poli-A, ¿no? Las secuencias consenso de corte y empalme van a permitir esto. Primeramente, cortar la molécula de ADN, es decir, hasta allí es la secuencia consenso, mensajera, y posteriormente viene una secuencia de moléculas de adenina que van a hacer posible proteger a este extremo. ¿Cuál es la finalidad de la formación de estas colas de poli-A? Justamente es proteger al mensaje de las nucleasas que están presentes en el núcleo celular, ¿no? Entonces, y el extremo 5, la maduración también es para ello, y además para que pueda ser reconocido para el inicio de la traducción. Bien, en el proceso de poliadenilación también puede haber una regulación, puede sufrir regulación, ¿no? Por un proceso de poliadenilación alternativa. Un ejemplo típico de esto tenemos la síntesis de inmunoglobulinas de membrana y de secreción. Las secuencias de ADN para la síntesis de inmunoglobulina G, ¿no? Puede ser sabemos que viene de un solo tipo de ADN, pero esta tiene puntos de maduración distintos, en distintos puntos de maduración. Si ocurre a nivel del punto de maduración 5, ¿no? 5, donde el sitio se va a cortar aquí dando un transcrito corto. Si ocurre a nivel de este punto de maduración en el extremo 3, va a dar un transcrito largo, ¿no? Es decir, si es un transcrito largo, va a darse
una inmunoglobulina de tipo de membrana, que se va a quedar anclada a la membrana. ¿Por qué? Porque en esta secuencia hay aminoácido, mensaje para aminoácidos y de tipo hidrofóbico, que son capaces, que permiten a esta molécula de inmunoglobulina anclarse a la membrana. En cambio, si ha habido una estimulación temprana del sitio de corte, va a hacer una secuencia de ARN mucho más corta, en la que se ha perdido, ¿no?, las regiones hidrofóbicas y solamente tiene regiones hidrofílicas, las cuales no permite el anclaje a la membrana, sino que el anticuerpo sea secretado. Entonces, este hecho, además de estos estímulos de corte y empalme temprano o tardío, va a depender del estadio del desarrollo en el que se encuentra la célula también. Otro ejemplo de poliadenylación alternativa tenemos al gen de la calcitonina, ¿no? Sabemos que de un mismo gen se producen dos proteínas con funciones diferentes, como el caso anterior. En el caso ahora de la calcitonina, igualmente, ¿no? Tenemos un transcrito que también tiene dos puntos de clivaje. Un punto de clivaje a nivel del exón 4 y otro punto de clivaje a nivel del exón 6, ¿no? Cuando ocurre el clivaje a nivel del exón 4, ¿no? Generalmente esto a nivel de las células tiroideas va a ocurrir, va a haber una maduración de un ARN mensajero, ¿no?, que va a permitir a la calcitonina, ¿no?, y esta proteína va a regular los niveles de calcio y fósforo a nivel de la sangre. Pero si se da a nivel de las células del cerebro, ya no va a darse este tipo de clivaje a nivel del exón 4, sino a nivel del exón 6. Entonces, la síntesis de este mensajero va a llevar mensaje para el exón 1, 2, 3, 5 y 6. Y va a dar lugar a una proteasa de acción, ¿no?, que juega un papel en la homeostasis cardiovascular y en la transmisión del dolor. Una proteína que está relacionada con el gen de la calcitonina, pero que ya no tiene la misma función, que es regular los niveles de fósforo y de calcio en la sangre, sino que es regular la homeostasis cardiovascular y en la transmisión del dolor. Otro proceso de corrección o de regulación del mensaje está dada por la corrección o edición del ARN mensajero, ¿no? Entonces, no solo los sitios del splicing alternativo o los sitios de poliadenylación van a dar lugar a la regulación de la expresión génica en el procesamiento del mensaje, ¿no?, sino también en los procesos de adición. ¿En qué consiste? Consiste en modificar las secuencias del ARN heterogéneo nuclear o maduro, alterando así el producto, ¿no?, lo cual no es un error, sino es una herramienta que se utiliza en las células para lograr una determinada proteína. En este caso, el ejemplo que hemos traído es en el humano el caso de la apolipoproteína B100 y B48. Ambas son codificadas por el gen ApoB, ¿no?, pero que van a ser procesadas en diferentes tipos de células. La APO100 a nivel de las células del hígado y a la APO48 a nivel de las células del intestino. Y esto hace también su función sea distinta, ¿no? Entonces van a haber sitios en los cuales van a haber un cambio en una secuencia del triplete de una citosina por un uracilo. Entonces va a dar lugar a una molécula, ¿no?, a una molécula más corta, ¿no?, más corta, donde va a haber un proceso de término mucho más temprano, ¿no? En tanto, la molécula de apolipoproteína va a ser más larga, con una
número de aminoácidos que van de 4.536. Esta molécula va a servir para el transporte del colesterol y de ésteres de colesterol para la LDL. En cambio, en las células del intestino, esta molécula, ¿no? CAA, este triplete CAA va a sufrir una mutación puntual, va a cambiar una citosina por un uracilo, en este caso, citosina por uracilo, en esta secuencia CA, a nivel de la posición 2152. Entonces, la secuencia de término que estaba mucho después, en el caso de la APOP100, ya va a estar mucho más antes en esta posición 2152. Por tanto, la molécula de apolipo 48 va a ser de menor tamaño y ya no va a cumplir la misma función que la APO100, sino solamente esta molécula va a participar en el transporte de los kilomicrones de triglicéridos, ¿no? Entonces, la corrección en un gen va a modificar también la función, ¿no? En distintas células. Existe otro gen que se modifica también, el caso de la enzima ADAR, ¿no? Que sufre una desaminación en una adenina, en una inosina, ¿no? Entonces, esto a nivel del sistema nervioso, esta corrección resulta en cambios sencillos de los aminoácidos en los receptores de moléculas señalizadoras en la superficie de las neuronas, que tienen una función diferente. La molécula de ARN mensajero está lista para la exportación y su transporte a través del poro nuclear. Entonces, modificada ya la molécula de ADN en su constitución, en su extremo 5, en su extremo 3 y en sus cortes y empalmes, solamente está llevando secuencias exónicas. A esta molécula se le adosan proteínas que permiten protegerla, ¿no? Como las moléculas de las proteínas de unión a la cola de poli-A, que están esquematizadas aquí en verde, y una molécula, una proteína de unión a la caperuza, que tienen importancia porque son ellas las que van a permitir la salida, el reconocimiento de proteínas transportadoras para que ésta pueda ser transportada a través del poro nuclear hacia el citosol, ¿no? En el citosol, esta molécula de ARN se va a intercambiar su proteína de unión a la caperuza por factores de inicio de la transcripción, factor E de inicio, 4E y 4G de la transcripción, ¿no? De este modo va a permitir que se traduzca. Para que ocurra el proceso de traducción, se requieren de una maquinaria necesaria, ¿no? Esta maquinaria está constituida de proteínas, ¿no? Y existen proteínas, ARN ribosómico, ARN de transferencia, ¿no? Proteínas como factores de inicio, factores de elongación y factores de término. Que en esta tabla podemos ver que existen diferencias entre requerimientos entre procariotas y eucariotas. Por ejemplo, las unidades ribosomales de los eucariotas es de 80S y en los procariotas es de 70S. El ARN mensajero en los eucariotas es monocistrónico, en los procariotas puede ser mono o policistrónico. En las secuencias de reconocimiento del ARN en los eucariotas se encuentra la secuencia COSAC, en los procariotas la secuencia Schneider-Danlo. Los factores de inicio también existen mucho más número de factores de inicio en los eucariotas que en los procariotas, al igual que los de elongación y los de término. Para hacer posible el proceso de traducción, dijimos que se tiene que ocurrir a través de un código de 20 letras, ¿no? O de 20 letras. Y este código de 20 letras es conocido como el código genético. Este código está cifrado en letras, en tripletes, ¿no?
que van a dar lugar según su combinación, a los 20 aminoácidos que conforman a una proteína. Este código genético se caracteriza por estar cifrado en codones, es decir, en grupo de 3 bases que codifican para un determinado aminoácido, y que existe un codón de inicio específico, ¿no?, que establece el marco de lectura, ¿no? El resto de codones se pueden leer a partir del inicio, ¿no?, en cualquier posición, y este código genético no es solapado. El código genético es degenerado. ¿Por qué? Porque para un aminoácido pueden existir varios tripletes, ¿no? De 64 tripletes posibles para los 20 aminoácidos y para los de señal de parada, solo el triptófano y la metionina no se codifican por más de un codón. Los demás, en su mayoría. Existen codones de término, ¿no?, como el UAA, el UAG y el UGA. Los códigos sinónimos difieren casi siempre de la última base, mas no en las bases primeras o intermedias. El código genético es casi universal. Antes se decía universal, no, es casi universal, ¿no?, porque siempre van a haber ciertas variantes en el caso de las mitocondrias. El proceso de traducción ocurre a través de 4 etapas. Una etapa es la primera etapa, es la de la activación de los aminoácidos. Cada aminoácido tiene que estar unido o activado a su respectivo RNA de transferencia, que es el que hace posible, ¿no?, que este aminoácido llegue a la maquinaria de lectura para ser posteriormente enlazado y para de este modo formar una cadena polipeptídica. Entonces, cada RNA de transferencia debe portar un aminoácido, ¿no? Un aminoácido. Este proceso va a requerir de la hidrólisis del ATP en 2 reacciones secuenciales que se catalizan por una enzima específica que es la aminoacil ARNT sintetasa, que va a recibir el nombre de cada uno de los aminoácidos que esté activando. Entonces, la aminoacil ARNT sintetasa tiene un sitio específico para el aminoácido, un sitio específico para el ATP y un sitio para el ARN de transferencia, ¿no? Entonces, mediante una molécula de ATP, el aminoácido va a unirse a esta enzima y junto con el ATP van a formar, ¿no?, al desfosforilarse este ATP, eliminando 2 grupos fosfatos, se va a unir como AMP al aminoácido, formando un aminoácido adenilado, el cual tiene una alta energía. Posteriormente, a esta enzima va a llegar un ARNT específico, ¿no? Por el caso, si es una metionina, el aminoácido metionina, la ARN de transferencia que va a aportar el anticodón va a ser la ARN complementario a la secuencia o al triplete de la metionina, que es el AUG. Estando ya presente el ARN de transferencia específico, este complejo aminoácido AMP, que contiene una alta energía, va a ser posible la transferencia del aminoácido hacia el extremo 3 de la RN transferencia, generando un enlace éster entre el aminoácido y el extremo 3 del ARN. De este modo, queda cargado el aminoácido a su respectivo ARNT de transferencia, ¿no? Y estos ciclos se van a dar
dependiendo de los aminoácidos que vayan a ser agregados en la molécula polipeptídica, o según se lea en el mensaje. En la etapa de inicio de la traducción, ¿no?, va a ser necesario de las subunidades menores ribosomales, de factores de inicio, ¿no? Para este caso, primeramente la subunidad menor, ¿no?, se va a unir al factor de inicio 3, al factor de inicio 1A y 1, mientras por otro lado la RNA mensajero ya unida a los factores de inicio 4E, 4G, 4B y 4A, ¿no?, activadas de este modo, a su vez el ARN de transferencia que está aportando al aminoácido iniciador metionina se une a un factor de inicio 2 y a la molécula de GTP. Estos tres componentes ya activados este ARN de transferencia va a poder llegar hasta al sitio P de la subunidad menor. Se anclan, ¿no?, y empiezan a hacer la lectura haciendo uso de una molécula de ATP, ¿no?, donde en la secuencia, buscando a quién, al auge, al codón iniciador. ¿Dónde se va a encontrar ¿Cuál auge van a utilizar? El que está formando parte del sitio, ¿no?, consenso COSAC, ¿no? Entonces, una vez que ubican a este primer auge, entra posteriormente un factor de inicio 5 para generar la hidrólisis del GTP que estuvo unido en el factor de inicio 2, y de este modo de desactivar o desacoplar todos los factores de inicio y atraer a la subunidad mayor y formar así la maquinaria de lectura del mensaje. Iniciada de ese modo la maquinaria de lectura, prosigue la etapa de elongación. Justo en el sitio A aparece un sitio libre, donde aparece un triplete, que da lugar a la llamada de un nuevo aminoácido. La llegada de este aminoácido va a ser posible gracias a los factores de elongación, ¿no? Factores de elongación 1 que van a venir acoplados a energía en forma de GTP, junto con el ARN de transferencia aportando al aminoácido específico. Llega al sitio A, va a hacer acoplamiento entre las secuencias de su ARN, de su secuencia anticodón con su codón, que está ubicado en el mensaje, y posteriormente va a hidrolizarse y salir el GTP junto con el factor de elongación 1. Posteriormente entra el factor, a tallar aquí una enzima que está presente en la unidad mayor del ribosoma para hacer la formación del enlace peptídico. Si hablamos de la peptidiltransferasa. Esta peptidiltransferasa es una ribosima que va a permitir hacer el enlace entre los aminoácidos del sitio P y el aminoácido del sitio A, ¿no? La peptidiltransferasa va a usar, ¿no?, a su adenina de su molécula, la cual va a secuestrar a un hidrógeno para de este modo activarlo y generar una energía que permite desacoplar el enlace del aminoácido que está en el ARN de transferencia del sitio P y posteriormente transferirlo y haciendo el enlace del grupo carboxilo de este aminoácido del sitio P con el grupo amino del aminoácido del sitio A, quedando de este modo enlazado, ¿no?, o formado el enlace peptídico, que estaría constituido por el grupo carboxilo y el grupo amino
y el grupo carboxilo. Tantos tripletes existan en el mensaje, van a venir adicionándose los aminoácidos, ¿no? Haciendo ciclos, ¿no?, posteriores. Entonces, en la siguiente etapa, una vez que se ha formado el enlace peptídico, ¿no?, entra a tallar un segundo factor de elongación, el factor de elongación 2 más la energía en forma de GTP, ¿no?, con el cual va a llegar hasta la subunidad mayor, ¿no?, para hidrolizarse y generar un movimiento del complejo de lectura hacia el sitio P del ARN que está aportando a la secuencia polipeptídica para dejar libre al siguiente triplete y pueda adicionarse un nuevo aminoácido. Entonces, toda la maquinaria de lectura va a seguir avanzando, leyendo todo el mensaje, hasta que aparece una secuencia de término en el sitio A. Las secuencias de término pueden ser el UGA, el UAG o el UAA, ¿no? Estas secuencias de término ya no van a ser posible de reconocerse por ningún aminoácido, sino por factores de término. Aquí ilustramos, ¿no?, una secuencia de término UAA. ¿Quién debe de venir aquí? Es la secuencia o el factor de terminación. Este factor de término también llega a este sitio, hace interacción porque sabe con la secuencia del triplete del mensaje y va a adosar una molécula de agua y para generar la hidrólisis o romper el enlace éster del último aminoácido con el ARN de transferencia y liberar a la molécula polipeptídica y disociar todo el complejo de lectura, generando así el término de la síntesis de la proteína. En el proceso de traducción, ¿no?, en el proceso de traducción puede verse inhibido por drogas antimicrobianas, ¿no? Caso de la puromicina, que va a provocar una liberación temprana de las cadenas de ADN, es decir, va a actuar como una molécula de agua que va a generar un término de la síntesis proteica. O el cloranfenicol, que se va a unir a la subunidad mayor del ribosoma y va a inhibir la formación del enlace peptídico y de ese modo no va a ser posible la formación de la cadena polipeptídica. El caso de la eritromicina, que también se une a la subunidad menor a nivel de los sitios de unión de los factores de translocación, impidiendo de este modo que avance el complejo de lectura, llevando como consecuencia al término de la síntesis. Las tetraciclinas, que van a intervenir a nivel de la unión de los ARN de transferencia en los complejos ribosómicos, ¿no? Tampoco, de ese modo no va a ser posible que se agregue un aminoácido más a la cadena polipeptídica. En el caso de la streptomicina, ¿no?, donde va a generar un cambio en la forma en la subunidad menor, ¿no?, causando de este modo que haya una lectura incorrecta y generando así la elongación de la cadena polipeptídica. Entonces, de este modo estarían actuando estos antimicrobianos en la síntesis proteica a nivel de las bacterias, que tiene el mismo procedimiento o el mismo proceso que en las eucariotas. Las cadenas polipeptídicas van a sufrir modificaciones, ¿no?, modificaciones
en su estructura. Y estas modificaciones van a poderse llevar a cabo gracias a unas proteínas chaperonas que van a hacer posible que sean transferidas o llevadas a otras proteínas, a sitios específicos, ¿no?, conocidas como proteínas HSP60, que son los sitios donde se van a dar lugar los plegamientos de las proteínas. En el proceso de plegamiento de las proteínas se hace uso de ATP para generar fosforilaciones a nivel de sus residuos aminosídicos o de sus cadenas laterales de los aminoácidos, ¿no?, formando así enlaces también con metales, caso del zinc, y generando de este modo los famosos dedos de zinc presentes en las proteínas o en los factores de transcripción, ¿no? También pueden sufrir formación de enlaces disulfuro, ¿no?, a través de una proteína disulfuro isomerasa. Cuando la proteína se va sintetizando, como en sus secuencias aminoácidicas están presentes los grupos disulfuro, pueden generarse uniones entre estas, pero estas uniones son incorrectas. Entonces, para darse las uniones correctas, entra a tallar la disulfuro isomerasa, ¿no?, generando en ese sentido los puentes disulfuro correctos, ¿no? Un ejemplo clásico de formación de enlaces disulfuro tenemos a la insulina, ¿no?, que va a eliminar a su secuencia proinsulínica o propeptídica, y generando así, mediante protólisis, generando así la molécula correcta de insulina a través de su secuencia o de su cadena B y su cadena A, a través de secuencias o de enlaces puentes disulfuro. Otro proceso de modificación de las proteínas que sufren estas es la glucosilación. La glucosilación se va a dar a medida que la cadena polipeptídica va a estar creciendo. Aparece en su secuencia polipeptídica un aminoácido aspargina. A este aminoácido aspargina es la señal a la cual motiva a que esta molécula sea modificada o se agregue una secuencia corta de oligosacáridos, ¿no?, la cual se encuentra unida a un ácido graso en la membrana del retículo endoplasmático. Generalmente el proceso de glucosilación ocurre, o normalmente ocurre en el retículo endoplasmático y también en el complejo de Golgi, ¿no?, pero se inicia en el retículo endoplasmático. Entonces, este proceso, a través de una glucosiltransferasa, que va a romper el enlace de fosfato que tiene unida este oligosacárido al ácido graso, rompe este enlace y le va a transferir a esta molécula hacia el aminoácido aspartato, como se muestra en esta figura, quedando de este modo cargado el polipéptido de una corta secuencia de oligosacárido. Y a esta se conoce como proteína glucosilada. Bien, hasta aquí hemos llegado con el tema del flujo de la información y su regulación. Si hubiera preguntas, si no, tenemos aquí algunas preguntas que hemos elaborado, donde dicen: los potenciadores son secuencias reguladoras de la transcripción que funcionan para mejorar la actividad de la RNA polimerasa en un solo sitio, que es el sitio promotor, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre la transcripción entre eucariotas y procariotas? Dice: hay mayor complejidad en la regulación, se realiza en el núcleo, requiere procesamiento de ARN y son genes monocistrónicos, o se realiza en el citoplasma y solo son genes policistrónicos. O es menos la complejidad en la regulación que existe. La respuesta es la A. Son funciones del dominio proteico de la CTD de la RNA polimerasa, el reclutamiento de enzimas, ¿no?, función de ATPasa y función de helicasa.
¿Cuáles son las modificaciones del ARN heterogéneo nuclear que lo convierte en un ARN mensajero? Sabemos, ya lo hemos comentado, es la polianilación de los extremos 3, el corte y empalme, y también faltaría aquí decir la modificación en el extremo 5. Dice, un farmacólogo está investigando el mecanismo de acción de un fármaco que inhibe significativamente la división tumoral de células de un paciente con leucemia mieloide aguda. Él ha determinado que el medicamento es un potente inactivador de la modificación de la actividad de la cromatina que regula la expresión de un grupo de oncogenes involucrados en la presencia de estas células tumorales. ¿Qué tipo de actividad en la modificación de la cromatina es más probable que ocurra para la acción de este medicamento? ¿Habrán acetilaciones de histonas centrales? La unión de la histona H1 a un nucleosoma, la desacetilación de la histona H4 en el núcleo, la desacetilación de bases de citosina en el ADN, bases metiladas de citosina en el ADN, ¿no? Estuvimos diciendo que había una acetilación mayormente en las histonas centrales.